Bienvenidos, mi nombre es Vanessa Bermúdez y soy una de las líderes del servicio en español de Mana Church. Gracias por haberte unido a nosotros en esta tarde especial de Viernes Santo. Ahora acompáñanos a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Iglesia Maná, ¿cómo estamos? Donde quiera que estés, acompáñanos en esta tarde, adoremos a Dios. Aleluya.
en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Eres milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás. Siempre. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice amar. Allí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Imagina piedad tan grande, tan plena, gracias al corazón. El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza
tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su obra y salvación mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su obra y salvación mi esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Bienvenidos al servicio especial de Viernes Santo. Gracias por estar aquí con nosotros. Déjanos saber por medio de un comentario. También, si tienes una necesidad o petición de oración, envíanos un mensaje. Ahora te queremos invitar a que prepares tu corazón a recibir el mensaje de esta tarde. Buenas, hermanas, servicio en español. Buenas a todos ustedes que están viéndonos por medio de línea, Facebook, YouTube. Les doy una bienvenida por estar con nosotros aquí en este día. Quiero dejarles saber que mi esposo y yo continuamos orando por cada uno de ustedes para que el Señor los proteja, los cuide y le provea cada una de sus necesidades. Y como estamos celebrando, quiero dejarles saber que estamos celebrando la Semana Santa en nuestros propios hogares, porque estamos restringidos a nuestros hogares. Pero para Dios no hay nada imposible, y en este día lo que vamos a hacer es que, a pesar de que estamos en Viernes Santo, vamos a hacer la comunión. Y me gustaría que cada uno de ustedes pudiera ir a la cocina y buscar un pedacito de pan y un poco de jugo para que cuando yo diga vamos a tomar la comunión, todos ustedes puedan compartirla conmigo aquí en este servicio. Pero yo quiero dejarles saber que, ¿verdad? En este mensaje que vamos a tener hoy es algo diferente.
porque esta semana es maravillosa para cada uno de nosotros. Tiene un significado bien grande. Y por causa de eso yo quiero que nosotros podamos estudiar bien la palabra y reconocer exactamente lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y como yo quiero explicarles que vamos a yo voy a leer un versículo que es raro, pero a la misma vez tiene una importancia. Es algo que no se discute a menudo, pero lo vamos a hacer. Yo voy a hablar de Marcos, en el Evangelio de Marcos. Yo quiero que nosotros podamos escuchar este mensaje que va a suceder ahora, en este momento, cuando yo lo voy a leer. En Marcos 14, versículo 51 dice: cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué este versículo solamente se encuentra en el Evangelio de Marcos? Algo tenía que haber sucedido. ¿Por qué este muchacho estaba persiguiendo a Jesús? Y los romanos, los soldados romanos trataron de aprenderlo y él se le escapó y dejó todo y se fue sin ropa corriendo. Bueno, en realidad los que estudian la Biblia dicen que este Marcos es el jovencito que experimentó o tuvo esta experiencia. ¿Qué fue lo que sucedió? Según los que estudian los pasajes, los versos, la Biblia, la palabra, ellos creen que la Santa Cena fue o se ejecutó en la casa de Marcos, en el aposento, como nosotros decimos. Y este muchachito, al terminarse la Santa Cena y Jesús irse con todos los discípulos para el Getsemaní, para ir a orar, para ir donde él quería ir con sus discípulos, llegaron los romanos, los soldados romanos buscando, tocaron en la puerta y preguntaron por Jesús. Marcos automáticamente se dio cuenta que ellos estaban buscándolo para arrestarlo, y lo que hizo fue que se tiró la sábana por encima, corrió a tratar de alcanzar a Jesús y advertirle que lo estaban buscando para que se escondieran o hiciera lo que tenía que hacer. Mas sin embargo no pudo, porque ya habían arrestado a Jesús. Entonces los soldados darse cuenta que él era parte de los discípulos de Jesús, lo que hicieron fue que lo trataron de arrestar y él dejó la ropa con todo y se fue desnudo para esconderse de los soldados. Entonces, ¿por qué esto está aquí? Pues porque sabemos que en esa noche, cuando Jesús hizo la Santa Cena con sus discípulos, él les trajo una idea nueva, un modo nuevo. Él le estaba dejando saber que no solamente la Pascua anterior la iban a celebrar ellos, sino que venía algo diferente. Él quería dejarles saber que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el que iba a salvar a su pueblo. Pero para poder entender esto, nosotros tenemos que irnos al Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento pues es diferente. Pero antes que eso voy a leerle la Escritura y entonces se lo explico, ¿ok? Dice, en Mateos capítulo 26, del versículo 26 al 30, dice de esta manera: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día cuando beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Sí, cuando ellos salieron para los olivos y Marcos llegó a tratar de avisarlo, ahí ya era muy tarde. Por eso fue que él dejó la ropa y se fue desnudo. A Jesús lo habían arrestado. Pero yo quiero que tengamos una diferencia entre el Viejo Testamento
y el nuevo, lo que Cristo estaba enseñando en ese día para entonces nosotros poder tomar la comunión. ¿Qué sucede? Que sabemos que los israelitas estuvieron 400 años en esclavitud. El pueblo de Egipto se había olvidado de lo que José había hecho por ellos cuando hubo una escasez hace muchos años atrás. Pero cuando el pueblo de Israel empezó a crecer y a multiplicarse, los egipcios tomaron una decisión. Le dijeron, vamos a tener que hacer algo con ellos porque no queremos que ellos sobrepasen nuestros números y nos ataquen y tomen control de nosotros. Ellos lo que hicieron fue que los capturaron, los pusieron en esclavitud, los usaron para trabajar y desde ese momento en adelante ellos se pasaban clamándole al Señor que los rescatara, que los liberara. Y ellos clamaron al Señor. El Señor escuchó sus oraciones y ahí fue cuando el Señor separó a Moisés y a su hermano Aarón para que fueran y hablaran con el faraón y los dejara ir libres. Pero el faraón, testarudo, endureció su corazón y no quería dejarlos ir. Pues el Señor no tuvo otro remedio que dejarle saber al pueblo de Israel que lo iba a sacar con su mano poderosa, que los iba a liberar, que ellos iban a ser su pueblo, Él iba a ser su Dios. Y lo que sucedió fue que Él le mandó 10 plagas. En la última plaga que Él envió, Él le dijo a Moisés, ok Moisés, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú cojas un cordero, un cabrito y lo sacrifiques en esta tarde. Entonces, la sangre que tú vas a sacar de ese cabrito o de ese cordero, yo quiero que tú la pongas en los moldes o en el cuadro de cada puerta de cada casa de los israelitas. Porque en esta noche yo voy a mandar una maldición. Y esa maldición va a ser de la muerte. Y cada primogénito de familias van a morir. Van a ser los de los egipcios, van a ser de los siervos, van a ser de los animales. Todo primogénito va a morir. Pero aquellos que tengan la sangre en las puertas de su casa, esa maldición va a pasar de largo y no los va a atacar, no les va a hacer daños. En esa noche yo los voy a rescatar. Pero yo quiero que también tú hagas algo porque yo quiero restaurar, yo quiero reconstruir algo en ustedes. Por causa de la esclavitud, ellos no tenían comuniones con su familia, todo se había desbaratado. Los egipcios habían destruido esa comunión de los israelitas. Entonces Él le dijo, yo quiero que cada jefe de familia, cada esposo, se vista, se ponga sus chancletas, coja su vara y alabe, coman la comida que están preparando, pero que no se olviden de que esa sangre tiene que estar en los marcos de las puertas de su casa para que la maldición pase de largo. Ese era el motivo, porque Él quería restaurarlos, Él quería liberarlos. Y Él le dijo que al otro día los iba a sacar, los iba a liberar. Y para más decirte, eso sucedió, así fue que sucedió. Cuando pasó esta plaga y todos los primogénitos murieron, el faraón no tuvo otro remedio y decir, déjenlos ir, váyanse, vayan a adorar a su Dios, a donde ustedes quieran ir. Y eso fue lo que sucedió. Pero también Dios le dijo a Moisés, también vas a celebrar al otro día la fiesta del pan sin levadura. Él le dijo, saquen de sus casas todos los ídolos que tengan, toda la levadura que tengan, porque yo quiero que ustedes remuevan todo eso de sus hogares. No quiero impurezas en su familia. Queriendo decir que para nosotros Dios le estaba diciendo, yo no quiero ningún pecado en sus familias, en sus hogares, porque la levadura daña. El pecado daña a las familias, interrumpe que Dios se glorifique en ellos. Por eso era que Jesús le estaba diciendo en esa noche a los discípulos, dicen, esa sangre que estaban en las puertas de las casas en el Viejo Testamento allá con Moisés y todos los israelitas, esa misma sangre es la mía, la que yo voy a derramar por cada uno de ustedes en este día. Hoy ustedes van a ser libres. Hoy me van a entregar, me van a crucificar y ahí yo voy a llevar todo lo que se requiere para que ustedes tengan libertad. Y más tarde en los evangelios o en el capítulo 13 del evangelio de Juan, en el versículo 34, Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran esto también. Él le dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros.
que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Nosotros, nuestra responsabilidad, tenemos que tomar ese mandato y caminar diariamente para que todo el mundo que nos vea a nosotros, ellos sepan que nosotros somos siervos y que amamos a Jesús. ¿Los amamos por qué? Por lo que Él hizo por nosotros. Marcos, para más decirte, a pesar de pasar del tiempo y todo, Marcos pasó, a pesar de que cometió muchos errores, él pasó a ser un obispo en el continente de África. Pero yo quiero que ahora nosotros tomemos la comunión, porque vamos a acordarnos, porque él dijo que esto lo hiciéramos permanentemente. A través de los siglos esto se ha hecho. Y ahora Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que hicieran esto en lo que Él regresaría para buscar a su iglesia. Yo te pido que cojas el pedacito de pan, así como yo tengo este pedacito de pan aquí, que representa el cuerpo de Cristo. Y vamos a darle gracias. Gracias, Señor Padre, por haber ido a la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, enfermedades, sufrimientos. Te damos gracias, Señor. Comamos el pan. Y no fue suficiente el ir y morir en la cruz, sino que Él derramó la sangre como un nuevo pacto para el perdón de muchos, para el perdón de nuestros pecados. Aquí tenemos el jugo que representa la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús, por haber ido derramando la sangre para el perdón de nuestros pecados. No solamente los de nosotros, pero los de la humanidad completa. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús, tomemos la sangre. Gracias, Señor, una vez más por este jugo que representa tu sangre y por lo que tú hiciste. Now, sabemos que el jueves por la noche ellos arrestaron a Jesús. Y al ellos arrestarlo, los mismos judíos violaron su propia ley, porque ellos lo que hicieron fue que lo arrestaron, lo llevaron a donde el sumo sacerdote, reunieron a todos los líderes, lo llevaron a donde el sumo sacerdote Caifás, y allí le demandaron a él que le dijera ciertas verdades. ¿Con qué poder él hacía esto? ¿Quién era él? Si él verdaderamente era el Hijo de Dios y clamaba ser el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías que estaban ellos esperando. Y al Jesús no haberle dado las contestaciones que ellos esperaban, ellos se rasgaban las ropas, se tiraban polvos por encima, le abofetearon, lo escupieron, lo maltrataron y se lo llevaron y empezaron a castigarlo. Al otro día por la mañana, a las 9 de la mañana, ese viernes, que eso es lo que estamos discutiendo hoy, el Viernes Santo, ellos lo llevaron a donde el líder Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Bueno, si empezamos y vamos para atrás otra vez en cuanto al reino, cuando celebraron esas fiestas hace muchos años atrás de la Pascua, que en Jerusalén se reunieron gente de toda raza, de toda lengua para celebrar la Pascua. También Poncio Pilato venía con sus guerreros, con su ejército, para poder mantener la paz y la calma, porque ellos eran muchos y ellos tenían que tomar en control esa fiesta que iba a durar desde el domingo hasta el próximo domingo. Y ellos tenían que hacerle el orden, pero ese mismo día fue cuando Jesús se montó en el burrito y iba de un diestro de esa ciudad de Jerusalén, y entonces Pilato por el otro lado, y se encontraron. Jesús iba dejándole saber, dice: yo soy el Mesías, yo soy esa promesa, yo soy el que vengo a liberar mi gente. Pero si vamos al libro de Zacarías, que vamos a leer qué fue lo que Jesús pasó para que nosotros pudiéramos tener la libertad y el perdón de nuestros pecados. En Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. En realidad, Zacarías, muchos años atrás, cientos de años antes de lo que Jesús iba a pasar, ya él lo había dicho.
lo había testificado, había hecho esta profecía de que esto era lo que Jesús iba a pasar. Bueno, ¿qué sucedió? Que más tardecito en el mismo Zacarías, en el capítulo 13, versículos 1 y 2 dice: en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Zacarías estaba diciendo, profetizando todo lo que Jesús iba a hacer por cada uno de nosotros. Ya tomamos la comunión. Ya pasó el jueves, estamos en el viernes, cuando ya habían arrestado a Jesús y entonces venía lo que Él tenía que pasar, que nos pertenecía a nosotros, mas sin embargo, Él, siendo puro, siendo sin pecado, cumplió la ley y estaba dispuesto a ir a la cruz del Calvario por causa de nosotros, por amor a nosotros. Sí. Pilato, cuando se lo llevaron a Pilato, Pilato le entrevistó y le preguntó, le dice: ¿cuál es la verdad? ¿Eres tú quien tú dices que tú eres? ¿Eres tú el rey? ¿Eres tú el Mesías? Dime. Y él se quedó callado, no dijo nada. Y por causa de eso, para más decirte, la esposa de Pilato le envió un mensaje diciendo: no te metas con no te metas con ese hombre, porque anoche tuve una noche muy turbada por causa de él. Él le pidió que le dijera la verdad, pero Jesús no dijo nada. Y por causa de que Pilato quería complacer al público, él no quería formar ningún problema en Jerusalén, él lo que hizo fue que le dijo: estas son cosas de religión, eso de ustedes, y ustedes hagan con él lo que ustedes quieran. Bueno, ¿qué sucedió? Que antes de que se lo entregara a los judíos, él le dijo: ahora llévenlo y azótenlo. Castíguenlo, tenía que castigarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el castigo de los judíos, según la ley, era de 40 azotes menos uno. Queriendo decir, los que estudian la Biblia dicen que eran 39 azotes que le tenían que dar, pero había un problema. El problema era que los judíos no eran los que estaban o que iban a azotar a Jesús, eran los romanos. Y esto quiere decir que los romanos no están pendientes a la ley, qué dice la ley, qué es lo que se demanda de ellos. No, dicen: no, nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. Y para ser más específico, yo quiero que tú sepas que Jesús pasó por todo lo que Él va a pasar, por todo lo que yo voy a explicar, por amor a nosotros, para nuestro beneficio. Yo voy a explicar. Los judíos usaban un azote que era solamente una varita o un pedazo de correa, y le daban, y ellos lo que hacían era castigarlos para que no volvieran a hacer lo que ellos no querían que ellos hicieran. Por ejemplo, llevar el evangelio, ponerse en contra de las leyes, violar las leyes que ellos tenían. Pero los romanos no estaban con esa misma mentalidad. Ellos habían creado algo muy diferente, y el castigo y el azote que ellos usaban era diferente. Era un pedazo de metal redondo, y ahí en ellos tenían añadido unas 5 o 6 correas, y en esas correas cada una de ellas tenían huesos, pedazos de metales, y el punto era llevarlo casi a la muerte. Pero sabemos que él tenía que pasar por esto porque ya estaba escrito. Para más decirte, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, él dice: él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. ¿Por las heridas de quién? Por las heridas de Jesús. Este castigo tenía que venir. Pero yo voy a explicar cómo fue que los romanos hicieron esto a Jesús. Cómo fue ese azote que ellos le dieron. Supongamos que me voy a mover aquí al ladito por un momentito. Había un tronco de árbol, o a lo mejor una columna. Y ahí iban a poner a Jesús amarrándolo a ambos brazos para que se mantuviera quieto. Entonces su pecho iba a quedar sobre el pedazo de madera o la columna, pero todo el costado iba a estar libre y la espalda. Entonces ellos venían y lo azotaban, y el propósito era que cuando azotaran, todo lo que estaba en cada una de esas correas se iba a arropar alrededor del cuerpo de Jesús, y ellos iban a alarlo. Y cuando alaran hacia atrás, ahí venían pedazos de piel, venían pedazos de carne, y ellos seguían dándole una y otra vez hasta
hasta que él quedara o se desmayara o quedaba casi muerto. ¿Por qué? Porque ese era el propósito que ellos lo habían hecho de esa manera. Ellos querían dar un ejemplo al pueblo de que si tú te vas en contra de nosotros, si tú quieres irte en contra del imperio romano, esto es lo que te va a suceder, para intimidarlos, para llevarlos. Pero el problema era que ellos los llevaban casi hasta la muerte. Y entonces cuando llegaban casi a la muerte, que se desmayaban, ellos tomaban un receso, los restauraban, los revivían de nuevo y entonces comenzaban una vez más a seguirle cargando. Y cada vez que le daban un pedazo más de carne que venía, y cada vez que le daban un poquito más, a veces hasta todos los huesos y los órganos principales se podían ver. Por eso fue la lectura que dijimos hacia atrás, que hasta los huesos se veían. Eso fue lo que estaba pasando en Cristo Jesús. En Salmos, capítulo 22, versículo 17 dice: puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. No solamente el azote que lo destruyó completamente, no solamente esos azotes, sino que también entonces viene un paso más grande, que era de que ellos lo iban a pasear por toda la ciudad. Él tenía que cargar su propia cruz y él iba por todos los caminos hasta llegar al monte de la calavera, donde lo iban a crucificar. Y mientras iba caminando, él se caía, volvía, lo levantaban, le daban azotes de nuevo y lo empujaban a que cargara su propia cruz. Después que llegaron a esa montaña, ¿qué sucedió? Esa misma cruz que él cargó por todo Jerusalén, él vino y lo acostaron encima de esa cruz y entonces vinieron los clavos. Dicen algunos estudiantes que fue aquí en la mano, pero en los griegos y los hebreos, según el lenguaje de ellos, era aquí en la muñeca. Porque si la ponían a Cristo, pues, a la vez que él se bajaba en la mano, se agarraba y podían salirse. Ellos tenían que buscarlo en un sitio más sólido, que fuera más permanente. Y mientras él estaba así mismito, un brazo, el otro brazo, entonces pusieron un pedazo de madera en la parte de abajo de la cruz y allí lo clavaron para que él se pudiera recostar. Y no solamente eso, sino que unieron sus pies uno encima del otro y le pasaron un clavo para retenerlo en ese lugar. Mientras él estaba en la cruz del Calvario, mientras él estaba en esa cruz y él quería respirar por causa de los azotes que le habían dado, por causa del maltrato, que ya primeramente los judíos lo habían maltratado grandemente y se burlaron y le pusieron una corona y hicieron todo lo que querían con él. Cada vez que él quería respirar y se cansaba de estar en esa posición, él se bajaba, el que causaba dolor. Y cuando ya no podía más nada y quería respirar, él se levantaba, cogía un poquito de aire y decía lo que tenía que decir. Acuérdense que él, de esa manera fue que él dijo: madre, aquí está tu hijo, hijo, aquí está tu madre. Y él volvía y se recostaba, y cuando ya no podía más nada, que no podía respirar, se subía, cogía un poquito más de aire y decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Y volvió otra vez y caía porque estaba cansado, todo agotado, la sangre derramándose. Y él volvía y subía y así podía sobrevivir. Llegan las 12 del mediodía. Si tú crees que los clavos y los azotes fueron malos para él, peor es lo que viene ahora. No es penoso lo que ellos hicieron con sus látigos y los clavos. Lo penoso es cuando este Dios perfecto, este hombre que cumplió la ley, este hombre que era Dios y se convirtió en hombre por nosotros para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Este Jesús, este Mesías, fue separado de la gloria de Dios, del amor de Dios, de su Padre, con quien él había crecido, con quien él había estado. Todo lo que existe fue creado por medio de él y para él. Ese fue el momento cuando a la mediodía todo se puso oscuro y ya no había luz ni nada. En ese momento, desde ese momento empezó a caer el pecado del mundo sobre Jesús. Yo solamente te quiero dejar saber algo. Mis pecados, tus pecados, billones de personas
Y yo pues personalmente solamente te puedo decir que yo he hecho ciertos pecados, no tanto como algunas otras personas que han hecho cosas horrorosas, pero sí he cometido pecados y esos pecados fueron puestos en Cristo Jesús en esa hora, desde las 12 en adelante. No solamente los míos, los de mi familia, los de la nación de los Estados Unidos, los de todos los países de Latinoamérica, no solamente ellos, pero también los del pasado, los de hoy día y los en el futuro, hasta que Él regrese. Todos esos pecados fueron puestos sobre Él. Y eso causó una tristeza, una agonía en Cristo Jesús. A las 3 de la tarde pasó algo diferente. Ahí fue cuando Él ya no podía aguantar más el peso del pecado del mundo. Y Él empezó a suspirar. Él empezó a tratar de hacer todo lo que podía para mantenerse vivo. Eran 6 horas que Él iba a estar pasando por ese sufrimiento, pasando por el dolor, la agonía de los golpes que le habían dado, el dolor del pecado del mundo, un hombre perfecto, el Mesías, un Dios, alguien que en realidad nos había amado y continúa amándonos hoy día para nosotros los cristianos. Yo quiero que tú tomes en consideración el precio que Cristo Jesús pagó por tus pecados. Que cada día lo alabemos y glorifiquemos su nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Y para aquellos que a lo mejor están en duda, que a lo mejor están pensando, pero ¿será cierto? ¿Eso lo escribieron seres humanos? Bueno, déjame decirte, Cristo Jesús es verdadero. Él es Dios, Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador. Él nos redimió de la muerte y Él continuará amándonos. No importa la situación en que tú te encuentres. Cristo Jesús es nuestro Dios y nuestro Salvador. A las 3 de la tarde vino un momento donde Él específicamente dijo algo muy impactante. Él dijo, Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí en ese momento sabemos que Jesús estaba ya dejándole saber a su Padre. Muchos de nosotros hemos escuchado que Él le dijo a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en ese momento ya Él no podía más nada. Ya era tiempo de Él acabar todo lo que Él había comenzado. Ya Él había hecho lo que Él había sido mandado a hacer. Él había hecho la voluntad del Padre. Él se iba a manifestar. Él hizo todo lo que quería. Él sanó. Él proveyó. Él multiplicó. Él protegió. Él era el que traía gente de todos lados que estaban sufriendo y le proveía cada una de sus necesidades. Hoy día, a pesar de que nosotros estamos pasando por lo que estamos pasando con el virus de corona, todo lo que nosotros estamos en duda, ¿será cierto? ¿Podrá el Señor salvarnos? ¿Podrá el Señor cuidarnos? Pues yo solamente te quiero decir algo, que así como el jueves, así como la Santa Cena, que Él dijo, este es mi cuerpo, entregado por ustedes, este es el pan, coman de él, y esta es mi sangre que yo estoy derramando para el perdón de tus pecados. Cada uno, acuérdense que en el Viejo Testamento, cuando Moisés y Aarón, ellos pusieron la sangre en las puertas de sus hogares y la maldición pasó, la muerte pasó y no pudo llegarse a ellos porque reconoció la sangre del sacrificio del Cordero. Este Cristo Jesús estaba preparado para morir, para que su sangre perdone nuestros pecados, especialmente a todos aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Esa sangre nos cubre a nosotros y no importa lo que esté sucediendo allá afuera, con el virus de corona, con todas las frustraciones, señales de guerra, enfermedades, frustraciones, todas esas cosas, Cristo Jesús las llevó a la cruz del Calvario y pagó el precio por ellos. En ese momento, Jesús tomó un poquito de aire, se inspiró y dijo, ya está hecho, todo ha terminado, ya no hay más nada que hacer.
todo está cumplido, terminado, hecho. Jesús estaba preparado para entregar su espíritu, su alma al Señor. Y de momento tomó el último respiro y murió. Este Cristo Jesús es el que nosotros predicamos. Este Cristo Jesús que antes de irse al cielo con su Padre, Él le dijo a sus discípulos que vayan y hagamos discípulos en todo lugar, comenzando con nuestros hogares, con el vecindario, con el pueblo, con todas las naciones que llevemos el Evangelio, porque Él es digno de toda alabanza. Y este es el Cristo que nosotros estamos hablando hoy. Más de 2000 años atrás, Él hizo este acto de amor para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. De momento los soldados romanos se dieron cuenta de que algo había sucedido con Él. Murió tan rápido. Entonces ellos querían verificar si había muerto de verdaderamente y cogieron una espada y vinieron y le enterraron la espada en uno de los costados. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento lo que sucedió fue que salió agua y sangre. Según los científicos, ellos decían o dicen que la causa por el cual la sangre salió unida a agua era porque la bolsa que está dentro del cuerpo de uno que protege el corazón se había roto y se había mezclado con la sangre, y por eso era que había derramado sangre y agua a la misma vez. Pero en Zacarías leímos que decía que para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza, se iba a abrir una fuente, agua con sangre. Jesús había derramado el agua y la sangre para borrar los pecados de nosotros. Sangre y agua salieron de su cuerpo. Sí, yo quiero que cada uno de ustedes allá en sus hogares tomen en consideración que si la sangre de Cristo Jesús está sobre ti y Él ha perdonado tus pecados, tú no tienes que tener miedo. Él te va a cuidar. Él te va a proteger. No hay nada que pueda llegarse a ti. Si Cristo está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Ahora, a la vez que después que Él murió, vino un hombre rico del pueblo, fue y habló con Poncio Pilato, le pidió el cuerpo, Él se lo entregó, le dijo, sí, puedes tenerlo. Fueron a la cruz, lo bajaron así todo destruido, lo arropó con una sábana y se lo llevó. Era viernes y sabemos que el sábado ellos no están permitidos hacer nada. Entonces, ¿qué sucede? Que vino este señor, se lo llevó y empezaron a prepararlo. Ellos unieron especies para prepararlo. Ellos empezaron a tratar de restaurar lo más posible para que su cuerpo esté completamente cómodo en esa tumba donde lo iban a poner. Y entonces vinieron, lo prepararon bien preparado. No pudieron, se tarda más de un día en preparar un cuerpo para enterrarlo y ellos no tuvieron, pero por causa de que era viernes y se iba a poner tarde y cada persona, cada familia tenían que estar en sus hogares, ellos tuvieron que hacerlo rápidamente. La cuestión es que prepararon a Jesús, lo pusieron lo más posible, pusieron pedazos donde tenían que irse tratando de cubrir todos los huesos y los órganos, y entonces lo cubrieron con una sábana, lo arroparon bien arropadito, envuelto completamente, y lo pusieron en esa cueva, en esa tumba. Entonces rodaron la piedra para tapar la tumba y allí lo dejaron. Yo solamente te quiero decir que ese mismo Dios, este mismo Cristo que murió en la cruz, a Él nosotros le pedimos que nos llene de entendimiento, que nos dé revelación, que Él venga y nos dé la sabiduría que nosotros necesitamos para poder entender el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Un Dios perfecto, porque sabemos que a pesar de que era hombre,
nunca cometió un error. Fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó, dice la palabra. Yo quiero que tú tomes en consideración el precio de que una persona tuvo que pagar para que tú tengas salvación. Yo te pido que tomes esto en consideración y no lo rechaces, sino que lo aceptes. Que lo alabes en vez de maldecirlo. Que lo honres por medio de cómo tú vives la vida. Acuérdense del mandamiento que Él le dejó, que Jesús le dijo a sus discípulos. Que de la misma manera que yo te he amado a ti, ámense los unos a los otros. Y donde hay amor, no hay odio, no hay rencor, no hay rechazo, no juzgamos, no maldecimos, sino que nos aceptamos así como somos. Cada día nosotros cometemos errores, pero Él es justo y fiel. Nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Yo te pido en este día que tomes en consideración ese sacrificio por causa de su amor para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros que nos ama tanto? ¿Quiénes somos nosotros que Dios estuvo dispuesto de mandar a su único hijo para que viniera, cumpliera la ley, viviera una vida perfecta por nosotros, porque nosotros no podemos vivir una vida perfecta? Vamos a fallar de un lado a otro, en cualquier. Nosotros en Puerto Rico tenemos un refrán que dice que de alguna pata fallamos. Siempre vamos a cometer errores, siempre vamos a pecar. Yo te pido que tú tomes en consideración este sacrificio que Cristo Jesús hizo. Él nos espera, Él te ama. Y una vez más yo vuelvo y le pido al Señor que nos continúe bendiciendo y prosperando. Si acaso tú tomas en consideración esto y quieres hacer algo al respecto, mándanos un mensaje, déjanos saber para nosotros orar contigo y comunicarnos contigo y poder ayudarte para que tú puedas dar ese paso. Pero, mientras tanto, hoy viernes, yo te digo que no te pierdas el próximo mensaje, que es el domingo de resurrección. Ahí vamos a discutir y vamos a ver cómo nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, levanta entre los muertos a su Hijo Jesús. Nos vemos el próximo domingo. Que el Señor me los bendiga a todos y que continuemos creyendo y teniendo fe en que el Señor nos va a cuidar a pesar de todo lo que está sucediendo afuera. Gracias por estar con nosotros en este día. Una vez más, que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo.